Bueno, ahora vamos a empezar directamente decir, la segunda parte. Si es una segunda parte después de la inauguración del liberalismo, cuando ya estas políticas acaban por profundizarse, ya no solamente en términos internos, sino en términos de relaciones exteriores con Chile, Inglaterra especialmente, y a su vez con el mundo. ¿Y cuál es el símbolo realmente de esta? Alguien dice de esta época cuando realmente ya la época moderna, la época del liberalismo se establece en Bolivia, es con Melgarejo. Este presidente Mariano Melgarejo también está, es decir, hay varios pensamientos al respecto. Unos no lo sacan a Melgarejo de una persona con una vida muy licenciosa, alcohólico siempre, el varón directamente, es decir, muy dado directamente a comportamientos terrenales de bajo grado humano, ¿no? Entonces llegó a la presidencia, bueno, entonces se esperaba de él lo peor realmente para Bolivia. Pero otros dicen, es posible que todo eso haya sido cierto, pero él se rodeó nomás de un grupo de ministros de primer orden, de primer nivel. Se rodeó nomás de gente que se conectaba realmente con lo que pasaba en la economía boliviana, en la economía regional. Entonces, gracias a Melgarejo y su excelente grupo de gente que les rodeaba, pues en este país realmente ya el liberalismo se constituye como tal, ¿no? Entonces, eso en primera instancia con respecto a Melgarejo. Melgarejo, o sea, todo lo que acabo de decir está asociado justamente con esta cuestión. Ya a partir de esa época, como les decía, es decir, la presencia del capital chileno ya se expresa no solamente en trabajadores chilenos, no solamente en trabajadores europeos o ingleses también que habían en Atacama, sino que también directamente Chile hace presencia en Atacama con sus fuerzas armadas. Ah, ¿por qué? Justamente por las saliceras. Se salitre es justamente un producto que se utiliza para las actividades industriales, el salitre, el guano, etcétera, etcétera. Hay demandas al respecto, entonces, del gobierno boliviano para que directamente esos recursos sean administrados por nosotros, porque Atacama nos pertenecía, pero la historia dice que nosotros perdimos y que finalmente el gobierno boliviano nomás tiene que aceptar de que Chile podía ser presente en Atacama, posiblemente tenía capitales, tenía población, tenía actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro enviado por ese lado, que es Tomás Frías, finalmente muy poco puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hay otro elemento más ahí, no solamente el guano y los nitratos de mejillones, se dice, o sea, el salitre son importantes para las actividades económicas y de exportación, el salitre importantísimo para la producción agrícola en una Europa que estaba necesitando de potenciar su agricultura. Entonces, es una actividad de primer orden, pero también se define la libre exportación de la plata. Bueno, el liberalismo ya no les sorprenderá en este instante, ¿no? Entre ese gobierno directamente de Mariano Melgarejo se lo identifica con los rojos y con los populistas, así se lo dice, con los rojos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles? Aquí hay elecciones en este país, ¿de acuerdo? Por un lado están los rojos, por otro lado directamente están los populistas. Pero finalmente estas elecciones no se llevan a cabo porque hay un golpe en noviembre de 1864 y se establece el gobierno de José María de Mariano Melgarejo, que establece toda una dictadura, ¿no? Es lo que sucede. Entonces, la política, pero ya la economía había avanzado. Entonces, ahí tenemos la política minera con características justamente liberales, ¿no? Eso, pero no tenemos que desconocer de que eso fue gracias a la presencia del capital europeo, ya en las minas bolivianas de plata aquí directamente en Potosí fundamentalmente, de Estados Unidos, de Chile. Entonces las exportaciones se potencian, ya no estaban controladas por el Estado, sino que había una libre exportación de este mineral, así como de quinina, así como de nitratos de guano, nitratos de salitre de guano, etcétera, etcétera. Y aquí justamente, fíjense, estas empresas son poderosísimas. Aquí no hay ninguna empresa boliviana. Los Makes, los George Church, Conchi Torres, los Gypsy Compañías, son los que dominan realmente la economía
en un área que estaba potenciándose como es Atacama, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Un elemento que destaca el libro Herbert S. Klein es que se cambia de pesos a bolivianos, el dinero se cambia de pesos a bolivianos, es una cuestión monetaria, ¿ves? El dinero se lo cambia, ¿por qué? Porque un dinero muchas veces se devalúa bastante, ustedes saben, se devalúa en cuanto nuestro dinero tenía tenía una composición, o sea, escasa en plata, ¿no? Más era una plata, una moneda, es decir, más lata, más fierro que otra cosa, al final la que se lo acaba por cambiar directamente a bolivianos, ¿de acuerdo? Y en su política fiscal, fíjense ustedes, una de las minas más grandes de Bolivia, de Huanchaca, cuyo propietario era Aniceto Arce, sin gravamen, sin impuestos. O sea, solamente pagaba lo necesario como para poder realizar sus actividades. Una cosa por la cual se distingue Melgalejo tiene que ver con la confiscación de tierras de comunidad. O sea, tal el liberalismo que se concibe en esa época que no podían existir tierras de comunidad. Eso corresponde al pasado, a la época colonial, a la época incaica. En la propiedad tenía que ser propiedad individual. Entonces, Melgarejo arrasa las propiedades comunales y las coloca en subasta. Y los indígenas, si quieren comprar, pues pueden comprar entre 25 y 100 pesos por indígena, ¿de acuerdo? Y el resto, quienes se enriquecen finalmente son los otros grupos sociales reducidos, ¿no? Como los criollos, los mestizos, esa gente se enriquece con la deuda pública. Es todo un negocio para esta población, que tenían ahí tierras directamente, y ellos directamente con los recursos que tenían y el acceso al Estado, pues directamente tienen acceso a esas tierras de comunidades. Es el origen mismo del potenciamiento de las haciendas en Bolivia cuando las tierras de comunidad son arrasadas por Mariano Melgarejo. ¿De acuerdo? Otro elemento más que destaca Mariano Melgarejo en esta época de presencia entonces del capital extranjero, el chileno y el inglés especialmente en el litoral boliviano, esos son los tratados que él establece. En si bien él, como dijimos, tiene una política liberal porque elimina todo proteccionismo, pero lo que hace directamente es, en esa su libertad, lo que hace es mover hasta los límites de Bolivia, ¿ah? Porque define una nueva frontera por debajo del paralelo 24. Fíjese, porque Bolivia tenía, o sea, una frontera del paralelo 24, 23 lo tenía, pero del 24 para abajo ya directamente pasa a propiedad de Chile. O sea, hay negociaciones y al final Chile sale ganando con territorios correspondientes al paralelo 24 y más abajo, ¿no? Contratos de export. Luego, es decir, lo que hace también Melgarejo es en ese su orientación liberal, hace contratos de exportación a largo plazo, o sea, condiciones absolutamente favorables para cualquier empresa que está instalándose, pues a más largo plazo, mucho mejor. Necesito que las condiciones están garantizadas, el trabajo está garantizado en largo plazo, no hay plazos precisamente cortos. A su vez también hace concesiones por ferrocarriles en Atacama, es lo que sucede, ¿no? Y donde los puertos de Atacama, fíjense ustedes, los declara libres para Chile. O sea, nuestros puertos se ven de cobija o declara libre para Chile, libre. No, es lo que sucede. Es la hermandad que plantea justamente Atacama en esa época, ¿de acuerdo? Esa hermandad justamente se traduce en cuanto llega a nombrar a un representante chileno como, como nuestro representante en Chile. Fíjense, si llega a esa situación. Un chileno, nuestro representante en Chile, es obra del famoso Mariano Melgarejo, ¿no? Luego también tenemos, o sea, otros tratados con Argentina y Brasil en 1868 y luego con Perú. A Brasil le cedemos 64.000 kilómetros cuadrados. Luego, en el caso de Perú y Brasil, directamente se establece un libre comercio. Esto parece directamente un discurso así, es decir, de mera libertad, oferta, demanda, etcétera, porque finalmente es liberalismo. Pero una cosa que un país, o sea, como Bolivia, que todavía era un país rural, sí, con una minería, es decir, de guano, del salitre, de la plata, ya potenciándose, con países relativamente establecidos como Perú, Brasil, Argentina, etcétera, en las condiciones son desiguales.
Es nomás el libre comercio de alguna manera nos desfavorece, porque ellos son más grandes y nosotros somos reducidos. Entonces el libre comercio pues trataba de hacer eso, habría que definir ciertas condiciones de tal manera que nosotros también podamos con ese grande tener, tener un desarrollo libre, así como se dice, ¿no es cierto? Entonces, esa libertad de comercio de alguna manera lo que hace es restringir más el desarrollo de las industrias, de la industria nacional, de la manufactura nacional, porque otros países son los que directamente traen sus mercancías por acá, sin vía, los bolivianos importamos directamente esos bienes. No sé si para la época importábamos casimires, telas de Inglaterra, con eso pues muere toda nuestra manufactura, acaba por morir. Es un elemento súper importante. Todo este proceso continúa con Agustín Morales, como dice el título, ¿no? Que es presidente entre 1870 y 1872, ¿de acuerdo? Pocos años, pero lo que él hace fundamentalmente es intentar reducir esos efectos terribles que había tenido las medidas de Melgarejo con las comunidades indígenas. A su vez, esos contratos muy concesionales realmente con las empresas extranjeras, dándoles amplios plazos, amplia libertad de exportación, amplia libertad para exportar por nuestros puertos, intenta corregir esas medidas de Melgarejo, pero las cosas están, usted sabe, en la economía lo hecho está hecho. Y hay cosas que no se corrigen, así como los precios. No todo el mundo ya se hubiera imaginado en este instante que el precio del huevo, por ejemplo, cuesta en este instante que un huevo un peso. No, cuando nosotros comprábamos un huevo con 70 centavos, no va a bajar, más bien va a tender a subir. Los precios en general suben. Entonces, las cosas económicas, o sea, son replanteadas en ciertos casos, pero parece que después no son replanteadas, ¿de acuerdo? Entonces, las cosas económicas nomás se mantienen. Hace una serie de conexiones Agustín Morales con barcos, por ejemplo, por 22.000 millones con Inglaterra. Todos los barcos no llegan, ¿no? En ferrocarriles igualmente hace acuerdos con la empresa Makes, con Railway Company, ¿no? Con rutas de Antofagasta, Millones y Caracoles, y esas cosas parecía que funcionan, pero funcionan favorables directamente para el capital chileno inglés, porque se construían ferrocarriles en Antofagasta, Mejillones y Caracoles favorecen más directamente las actividades mineras del capital extranjero, ¿de acuerdo? Es importante eso hacer notar, ¿no? Luego en la política interna directamente, es decir, Agustín Morales nomás se identifica con los constitucionalistas, ¿de acuerdo? Eso, ese es el nombre que tiene ese partido, ¿no? Y después de Morales, luego de las elecciones, es elegido Adolfo Vallivian. Es el hijo del famoso héroe de Ingavi, José Vallivian, su hijo, va a ser presidente, pero muere muy prematuramente, dice, en 1874. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, hay que usar la vida de la manera más productiva cada día, ¿no? No esperar de llegar siempre a la cumbre, o ser un millonario, o ser todo, y al final ahí uno acaba, como el caso de Adolfo Valdivian. Le sigue en la presidencia Tomás Frías, pero Tomás Frías es derrocado por Hilarión Das. Es la época finalmente de los militares, como venimos insistiendo. Si bien el capital, si bien las relaciones con las economías extranjeras, no había mayor exportación, etcétera, de la economía boliviana, pero esas cosas no precisamente logran controlar el desorden que generan aquí los militares en Bolivia, ¿no? Eso, o sea, porque consumían bastante del presupuesto, eran unos riesgos realmente para la estabilidad pública. Después Tomás Frías, que le sucede a Adolfo Vallián, es derrocado por Hilarión Das. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con Hilarión Daza? Aquí decimos una cosa, reacción inmediata no funciona. Los chilenos, tanto en sus capitales como en su población, así como en términos militares, ya estaban en Atacama. Ya estaban en Atacama. Mm. Entonces, Daza es un presidente, sí, un militar directamente de cepa, como se dice, porque se forman los colorados de Bolivia,
y ahí afín a Melgarejo. Pero como venimos insistiendo, para la época directamente, el Estado, si bien tenía más recursos para las actividades económicas, pero nomás los militares representaban un gasto importante. ¿De acuerdo? Entonces, él continúa haciendo concesiones empresariales y a los especuladores también, justamente para paliar, para disminuir esa crisis de nuestro famoso fisco. ¿De acuerdo? Es lo que sucede. Y en Atacama, en la provincia que justamente lindaba Bolivia con el Océano Pacífico, y era una colonia de Chile e Inglaterra. Si bien formalmente pertenecía a Bolivia, pero nomás era considerado en términos económicos, en términos demográficos, por Chile e Inglaterra, por sus capitales, por sus empresas, no solamente de minas, no tener empresas de ferrocarriles, empresas de exportación, empresas de importación, el capital extranjero el que dominaba por ahí. En esas condiciones, dada la crisis del fisco directamente en la economía boliviana, ¿no? Y con el afán justamente de tener controladas esas empresas extranjeras en Atacama, hay un elemento que se presenta, impuestos. Se definen impuestos por los nitratos exportados por Chile en Antofagasta, el famoso impuesto de 10 centavos en Antofagasta, ¿de acuerdo? Y eso es una de las causas, antes que cause el detonante, es la mecha que da lugar directamente a que Chile invada el territorio boliviano. Ah, solamente colocar un impuesto de 10 centavos a las compañías, es compañías lo interpretan como un desconocimiento de los tratados que ya se habían firmado directamente antes, en cuanto eran tratados a largo plazo y que no podían ser cambiados bajo ninguna circunstancia. Eso argumenta directamente los empresarios chilenos, y como sí eran empresarios chilenos ingleses, y como tenían ese origen, esa mayor vinculación con Chile, en lo que hacen directamente es buscar el apoyo del gobierno chileno, ¿de acuerdo? Ellos huyen directamente a Chile, porque la idea de hacer tomar a los prisioneros, expropiar directamente esas empresas. Eso precisamente no sucede en cuanto el gobierno chileno se acciona ocupando directamente Antofagasta. ¿Saben? El 14 de febrero de 1879 ya hay una ocupación directamente oficial, directamente de Atacama por Chile. Bueno, y como también ellos dicen, no era una cuestión circunstancial, Doctor, momentánea. disculpe, le quedan 7 minutos. Ya, gracias. Entonces decimos, no era una cuestión superficial, no era una cuestión momentánea o circunstancial. Chile había desarrollado ya toda una estrategia. ¿Qué quiere decir? Es todo un conjunto de acciones dirigidos a Atacama justamente para poder apropiarse de este territorio llegado el momento más propicio. Por eso directamente se dirige a Atacama con sus capitales, con su población, con sus inversiones. Y no solamente Atacama, sino que se fija directamente en los depósitos de guano y salitre de Perú. Entonces, esa era la estrategia de Chile, crecer directamente hacia esta parte de América para constituirse como un verdadero eje económico en Latinoamérica, ¿no? Justamente de esa manera estaba actuando, de acuerdo a la idea que había materializado al destruir nuestra famosa Confederación Perú-Boliviana. Si la Confederación se materializaba, Chile no avanzaba a ningún lado. Pero nos destruyeron con la Confederación. Chile tenía la puerta abierta, lo hace, invade directamente Antofagasta el 14 de febrero de 1879, indicando que el gobierno boliviano estaba incumpliendo los tratados que tenía con las empresas que producían, exportaban salitre y guano, que eran a largo plazo y que no podían existir directamente impuestos porque así estaban dados los tratados, ¿no? Entonces, es lo que sucede. Entonces, en esa situación, nuestro presidente Hilarión Daza reacciona frente a esa invasión, pero directamente los resultados son terribles. Terribles porque todos no estamos preparados directamente para la guerra. Entonces, más hacemos de héroes que otra cosa. Somos derrotados con Hilarión Daza directamente en la, en la guerra, y la propia población directamente en las ciudades lo que hace es cuestionar al gobierno de Daza
y de ponerlo. Entonces, es en ese instante cuando se convoca a Narciso Campero. Narciso Campero para presidente de Bolivia. Era un comandante justamente de la séptima división de ejército, creo, en Tarija, quien se lo nombra directamente como presidente de Bolivia. Él inicialmente dice que no tenía pretensión de ser presidente ni aceptar, pero finalmente acepta porque se considera que el hombre mejor formado, Narciso Campero, en el arte militar, justamente como para poder enfrentar esta situación de ocupación de Atacama por Chile, ¿no? Entonces, en esas situaciones se declara la guerra, fíjense, en abril, o sea, en febrero se ocupan y en abril se está declarando la guerra. Contradicciones. Entonces, son cosas por las cuales, o sea, son cosas más que nos muestran de que aquí valía más la fuerza antes que las cosas formales, ¿no? En esa situación, fíjense, aquí un elemento súper importante, las élites mineras de Bolivia, ¿ah? Que maneja fundamentalmente la plata, con Arce, Pacheco y Aramayo, muy vinculados con el capital chileno-inglés, porque también gracias a ellos habían crecido aquí en el altiplano, dejan en suspenso sus relaciones con Chile. Y son parte estos potentados de la plata que tenían hasta más plata con el... Ver a un Arce, imagínense ustedes que tenga más plata, ver a una persona que tenga más plata que el Estado boliviano, en este instante, no sé, yo no me imagino quién podrá ser, creo que no hay, pero para la época Niceto Arce tenía más recursos económicos que el propio Estado boliviano, y ese personaje forma parte del Congreso de 1880 porque había que tomar grandes decisiones, ¿de acuerdo? Pero finalmente nomás, es decir, las cosas no favorecen y la guerra está perdida con el ejército que les he ido relatando ahora, que más era un peligro, más era un desorden, no era un ejército bien formado, no había una estrategia para dirigirse hacia Chile en la movilización, acabamos por perder directamente Atacama. Pero 1880, ¿qué significa? El final del caudillismo militar. Se acabó ya eso. Y se inicia un moderno sistema parlamentario. ¿Con quiénes? Justamente con los potentados de la patria. Arce, presidente. Ah, Aramayo no es presidente, pero sí Pacheco es presidente. Entonces son los potentados de la patria quienes directamente se pasan a dirigir directamente de sus minas al Estado. Pero lo más importante que aquí es que se establece ya un sistema político moderno, el Partido Liberal y el Partido Conservador, los partidos políticos, que ya no podían estar sujetos más a líderes, a caudillos, a cuartelazos, sino al menos a ciertos tipos de organización moderna, donde pues, esas organizaciones tienen sus propuestas, tienen sus convenciones, sus discusiones. Entonces, es un paso importante. Fíjense, o sea, de esa derrota catastrófica que Bolivia tiene en el mar, reaccionamos. Ya, seamos modernos. Y la más clara expresión es que tenemos que empezar organizándonos modernamente, basta de militares, de caudillos y de personalidades, ¿no? Entonces, de esta manera habíamos concluido directamente esta segunda parte y para tomarlo en cuenta, realmente, porque a partir de la siguiente ya observaremos cosas, o sea, ya con características un tanto diferentes, ¿sí? Listo, les agradezco mucho. ¿Mm? Que la pasen bien.